Me van a permitir que dé, antes de hacer yo una pequeña introducción a la conferencia que va a dar Ángel Nicolás, y en todo caso, entre todos seguro que somos capaces de intercambiar un diálogo económico, que en todo caso sea productivo, pero sí me gustaría darle paso a Artemio Pérez para que él diga lo que tenga que decir al respecto de lo que quiera. Artemio, tienes... Yo creo que casi todos me conocéis. Así que yo soy un verso libre. Y un verso libre habla... Lo que pasa es que soy un verso libre con conocimiento de causa y con experiencia. Y yo creo que los que me conocéis os gusta así. Y aquí tengo a mi vicepresidente, a Carlos, que me conoce también. Hoy tenía que estar aquí un viejo amigo mío, Ángel Nicolás. Espero que llegue todavía a poder saludarnos y a decirnos unas palabras, pero por no haceros esperar, pues yo os entretengo yo. Y, siempre más. Bueno, ha tenido ese problema en Villarroda, pero también lo tuvo en La Roda y ahora por fin otro 3 veces. Por falta de un problema tiene 3 retenciones por las tractoradas que se están originando un gran perjuicio. La economía de Castilla-La Mancha, el tejido productivo lo componemos del 99% pymes y autónomos, con lo cual somos perjudicados en cuanto a las medidas que suelen tomar el gobierno de la nación en las medidas. ¿Por qué? Pues porque se toman medidas pensando en las grandes empresas y no en las pequeñas, en los autónomos. Y nuestra economía es de pymes y autónomos. De tal forma que las últimas medidas que se están tomando nos están perjudicando. Pero aún así, el dato que nos tenemos que quedar es que el año 2023 ha sido un buen año. Los que me conocéis sabéis que yo soy una persona positiva, que sí, que hemos crecido 3 décimas menos que el país, bien. Pero en abril del año pasado, de 2023, en la asamblea de FEDA, dije que un crecimiento en torno al 1,5 sería muy aceptable para el año 2023. Lo hemos cumplido con creces, con todos los problemas que hemos tenido. Es verdad que la inflación, pensamos también, y dije en aquel momento, que estaría inferior al 4% y la tenemos un poquito más alta que la media de la nación. 3 décimas, un poquito la inflación, nos queda que controlar. Es verdad que las exportaciones han crecido, claro que lo han crecido. Luego, realmente hay sectores que les ha ido mucho mejor que a otros. El calzado, más de un 20%. Y las industrias agroalimentarias también, que son el motor dentro de nuestras exportaciones, las que mejor les ha ido. Y también hay algún sector muy positivo de la provincia y que recientemente hizo aquí un congreso, que es la cebolla. Es curioso. Cuando nos quejamos todos los agricultores, los de la cebolla nos han quejado este año, ¿eh? Han tenido una gran producción. Como Nicolás Merino está aquí, sabe mucho de números de la Junta, porque cada vez que tenemos algo con él, los números brotan. Tiene conocimiento que no nos podemos quejar este año. No podemos quejar, ni debemos. Aunque es verdad que hacíamos unas previsiones de entorno en la provincia de 2.000 trabajadores desempleados menos en el 2023 y unos 10.000 a nivel regional, pues casi los hemos llegado a cumplir, aun con los inconvenientes tan graves que han ocurrido, como es lo último, lo del canal de Suez. No podemos decir que ha sido un mal año ni para la región, ni para la provincia, ni para la nación, porque los empresarios hay que ponernos de alguna manera las medallas que nos correspondan y el mérito que nos corresponda, porque sin nosotros, sin estas pymes y autónomos y este tejido productivo, sería imposible ser en estos momentos positivos con la que está cayendo en otros sectores, no son sectores, en otra parte de la sociedad como es la política. No me voy a meter en política, pero es verdad que a los empresarios necesitamos confianza para desarrollar nuestros proyectos. Necesitamos seguridad jurídica,
No puede ser que para ahora montar una empresa y desarrollar un proyecto tengamos más de 300 leyes que consultar, analizar y ver para que ese proyecto llegue a ser una realidad. Aparte de las financieras, que me gusta poner un poco el eco en eso, que aun habiéndonos subido en los últimos meses el 300% el precio del dinero necesario para que nuestras empresas puedan producir bienes de consumo para los ciudadanos. Y los costes en Castilla-La Mancha, no, en la nación han sido más, nos han subido a las pymes autónomas el 19%, no podemos repercutir esos costes en el producto final, porque si no volvemos a encadenar más inflación y más problemas. Conclusión, que a nivel regional y a nivel provincial, los márgenes, llamémosles márgenes, beneficios, como queramos llamarle, se nos han reducido. Nosotros seguimos siempre apostando porque a las pymes autónomos tengamos a nivel del impuesto de sociedades, pues una diferencia muy considerable con las grandes empresas. ¿Y qué paradoja ocurre? Que nosotros, los empresarios pymes autónomos de la región, pagamos más impuestos que las grandes compañías del IBEX. No sé cómo lo compensan, pero nosotros pagamos nuestro 20 o 25% de impuestos de sociedades, bueno, y ellos están en el 10 o el 12%. Compensaciones de pérdidas de otros años, porque declaran los beneficios que efectivamente algunos los reciben del extranjero. Pero las pymes autónomos deberíamos tener un impuesto de sociedad en torno al 10%, lo pedimos durante mucho tiempo. El impuesto del 10% de impuestos de sociedad sobre pymes autónomas para empresas que facturen menos de 1 millón de euros parece razonable. Pues ni nos han hecho caso en los últimos 20 años que nos han ido pidiendo, ni nos hacen caso ahora. Sería aceptable que un impuesto así podríamos crear más empleo. No ha sido un año excelente, pero ha sido un buen año el 2023. Ahora me gustaría que lo hacemos de temas actuales y algo del futuro, porque aquí las entidades bancarias y empresarios nos gustaría ver qué piensan los empresarios de esta región del momento actual y del futuro. El momento actual por sectores, si hay un sector que le ha ido bien hasta ahora, pues ha sido dentro del sector servicios, es un sector de hostelería, y aquí está Carlos con nosotros, por la facturación que han hecho y por el consumo que se ha hecho de los ciudadanos en bienes de consumo inmediatos como los que tenemos en la mesa. Esto, muy bien. Pero hay otros sectores que están muy perjudicados. Uno, de rabiosa actualidad, y voy a hacer un análisis pormenorizado de por qué esa rabiosa actualidad los agricultores pues están mal. Están pasándolo muy mal por varias medidas. Me voy a referir a ello en 3 minutos. También soy agricultor, así que pues, puedo hablar con conocimiento, porque también hago la PAC. La PAC que este año nos han puesto, me parece que a los agricultores les ha complicado mucho la vida para obtener ningún resultado. Aparte de que los productos fitosanitarios a nosotros nos exigen en Europa una utilización de los mismos que luego vienen productos de Marruecos o de Sudamérica, de Brasil, que lo conozco bien. Nos vienen con unos costes 3 veces inferior a lo que nos cuesta en España y Europa, y entran bien. La política agraria común es de las cosas mejores que ha hecho la Comunidad Europea y ha ido hacia los agricultores. No olviden eso los agricultores, porque si no esa política agraria común sería un desastre lo que ocurriría en Europa. Bien. Pero han metido una modificación este año complicada, porque han puesto unas restricciones y de decir, pues déjate el 10% sin cosechar, mete otros productos como lentejas o otros productos que tienes que sembrar que no recoge nada porque las tierras no están preparadas para eso. En fin, que en definitiva el agricultor, entre unas cosas y otras, un 20 o 30% menos de la PAC lo van a tener. Vale, ya estamos con el primer tema. Y luego el sector del campo tiene un problema que ahora mismo es gravísimo. Es que yo, desde el año 94, que vivía aquella sequía, que ya era agricultor, pues este año es que
va a duplicar la falta de lluvia que vamos a tener en la provincia de Albacete, el sureste y parte de Castilla-La Mancha. No así en otros, bueno, Cataluña y Andalucía también lo tienen, pero la provincia de Albacete, y es curioso, de Albacete, de la Roda para abajo, no se va a cosechar nada de secano, es de la Roda para arriba, donde se podrá cosechar. O sea, la sequía es tremenda, ya no se va a cosechar nada. Hablo de agricultura, después hablaré de otros sectores también que van a tener problemas para este año. Hablo ya del 2024 y problemas del presente, que van a repercutir en el crecimiento del 2024. Mire, el campo está mal, y el campo normalmente está peor que mal. El secano no va a funcionar, y las reservas hídricas están bajando. Es curioso que a Albacete capital no le va a faltar agua para beber, porque por circunstancias donde nace el Júcar y bebemos agua del Júcar, pues ha llovido más que la media de los últimos años, y los embalses, que el otro día pasé por el de Alarcón, en vez de tener el 20 y tantos por ciento, tienen el 40 y tantos. Pantano de Alarcón en el año 94 tenía un 20 y tantos, ahora tiene un 40 y tantos. Agua aquí no va a faltar para beber. Restricción al Albacete ni este año, ni el que viene, ni al otro, ni al otro. Pero es para beber. Para la agricultura sí va a tener problemas con los acuíferos. Bueno, conclusión, no tiene agua, y luego les han subido un montón los costes. Le bajan la paz, le suben los costes y encima no cosechan el secano. La agricultura fatal. Se quejan los sindicatos aquí presentes, que creo que van a llegar a un acuerdo, porque van a hacer la conciliación de las subidas salariales. Con el salario mínimo que se le ha subido, o el último, desde el año 2005, año 2018, el 51% al 80% de los trabajadores del campo se les ha subido el salario. El salario mínimo afecta en la provincia de Albacete, UGT decía 14.000, nosotros lo que controlamos son 11.700 en nuestra negociación colectiva en FEDA. 8.700 son del campo, 2.000 y pico de oficina de despacho y el resto poquito. O sea, el campo le afecta directamente las subidas del salario mínimo. Pues otro problema más para el campo, y voy a terminar ya con el campo. Y el último, si consiguen hacer, que yo creo que se está enfriando, la reducción de la jornada. La reducción de la jornada a 37 horas y media ya la tenemos en algunos convenios, pero bajaría la producción, la productividad al 4% en esta provincia de media y en la región, y aquí en concreto le afectaría a 54.700 trabajadores. Si ya lo podemos pactar, si los sindicatos y las patronales nos ponemos de acuerdo en 4.500 convenios a nivel nacional, si pactamos también 70 convenios a nivel regional, 17 a nivel provincial, que nos dejen, que sabemos pactar, y los sindicatos son muy razonables. Los sindicatos no hacen política, los sindicatos lo que hacen es defender los intereses de los trabajadores, y por lo tanto saben cuándo y cuánto tienen que apretarle al empresario. Los políticos no, porque no les aprieta su cartera. Los sindicatos sí están aquí, y los empresarios también. Por eso nos ponemos de acuerdo con ellos, porque cada uno defiende sus intereses y sabemos hasta qué punto llegar. Conclusión, que el sector de la agricultura el año 2024 no le va a ir bien. ¿Está claro? ¿Va? ¿Le va a seguir bien al servicio, dentro del servicio, hostelería y consumo? Pues sí, el consumo interno de esta provincia y de esta región va a seguir creciendo en la línea o manteniéndose como está el año 2023. Hay un sector que va a originar problemas en crecimientos negativos en la provincia y en la región. Y es el sector industrial construcción. Los unos a los dos, porque los dos necesitan financiación para fabricar su producto. El crédito está caro. Lo que necesita cada sector para producir, pues los componentes de vehículos que tenemos aquí, o componentes de metal, eso han subido un 20 o un 30%. Bueno, nos suben los costos originales de todo lo que necesitamos los empresarios para hacer un producto y que consuma el ciudadano. Y la construcción, por supuesto. Tardas en hacer un piso 2 o 3 años, te suben los costes un 30% y los intereses un 300%, el producto cuesta más. Y el ciudadano, que es el consumidor, a su vez dice, oiga, pues yo para comprar un piso ahora una hipoteca me cuesta pues del 1,8 al 2%, me cuesta el 5%, porque el Euribor ya está bajando, pero lentamente. Conclusión, que el sector industrial nos va a dar algún disgusto
con crecimientos negativos en este año 2024. Espero y deseo que con esos el consumo interno se mantenga alto, que el sector industrial quite alguna centésima al crecimiento de esta provincia y de esta región. Todavía las exportaciones tienen margen. Lo que necesitamos es que los mercados a los cuales va dirigido, que es Alemania, exportamos a Portugal, a Alemania, a Francia, esos mercados sigan consumiendo nuestros productos y nuestros productos sean competitivos. Por lo cual también puede ser que quitando el tema del secano y los productos que no tengan agua para producirlos, nos den alguna alegría las exportaciones. Pero eso lo dejo ahí en la conclusión, que el año 2024, como dije el otro día, Virgencita, que nos quedemos como estamos. Que un sector porque le va un poco mejor y otro porque vaya un poco mal, que seamos capaces de mantener una tasa de desempleo como tiene Albacete Capital, que tiene la mitad de la provincia, Albacete Capital, en torno al 11% de tasa de desempleo a final del año, que seamos capaces de crear 1.500 empleos más este año, sería un buen dato, y un crecimiento del 1,3-1,4% para la provincia y para la región. Nosotros somos una región que nos cuesta más cuando vienen los tiempos buenos crecer, y sin embargo cuando vienen los tiempos malos, esta provincia y esta región, el palo es un poco más fuerte, crecemos menos. Excepto en la crisis que hemos pasado última de la COVID. ¿Por qué? Porque en la crisis de la COVID, quien peor lo pasó fue el sector servicios de hostelería, y algunas comunidades como Canarias o Baleares pues tuvieron un crecimiento negativo del 26%. El conjunto de la nación, porque entre ese 26 a jugar, fue el 11,4%, y sin embargo en la región tuvo el 7,4%, y la provincia de Albacete un 6,8%, negativo. Lo recuperamos ya, ese crecimiento en el 2022. El crecimiento lo recuperamos. Hemos recuperado también el empleo. Pero ahora nos encontramos con unas variables externas, bueno, una propia que es la sequía, pero luego variables externas de la guerra de Ucrania, todo el conflicto de Extremo Oriente, que ahora mismo también está originando daños, no directamente porque nosotros exportemos, nosotros aportemos, tengamos un detrimento, sino porque los que nos compran los productos sí que van a tener algún que otro problema más para comprar los productos que nosotros les vendemos. Conclusión, ahí el canal, que posiblemente el año 2024 sea muy complicado y muy difícil de cumplir los pronósticos que hacemos o que hago yo, y los que hacen los del Fondo Monetario Internacional, los que hace el Banco Central Europeo y los que hace casi todo el mundo. Existe una incertidumbre muy grande con los pronósticos, porque hay muchas variables que están ya encima de la mesa y otras que pueden venir. Con lo cual, pues yo lo que puedo desear es que el año 2024 estemos como el 2023 y que nos podamos ver aquí los que estamos con salud y con los empresarios trabajando y con los ciudadanos pudiendo consumir y acceder a los bienes de consumo que se los merecen. Y los trabajadores con empleo, que veo por aquí a Paco de la Rosa. Así que yo termino como empecé, siendo positivo y deseando pues un buen año a la economía de esta provincia y de esta región. Buenos días a todos, y lo primero, dar las gracias a Manuel y al grupo de comunicación La Cerca por permitirnos estar aquí delante, pues bueno, de políticos a los que ya nos hemos llevado el chorreo de Artemio, que es siempre tradicional y que lo tenemos asumido, y a todos los empresarios, sindicatos y el resto de las personas que han asistido. Artemio dice que me conoce hace mucho tiempo. Ángel Nicolás creo que no ha llegado todavía, que espero que llegue. Bueno, pues yo conocí a CECAN en sus pequeñas oficinas de la Puerta del Cambrón, ya hace más años que Artemio, o sea que, cuando se creó CECAN. Mi idea es muy sencilla. Nosotros tenemos muy claro que aquí quien tiene que crear riqueza y quien tiene que crear empleo es el sector privado. Quien crea la riqueza, quien se juega su dinero, quien invierte y quien sabe de manera ser eficiente es el sector privado, y las
administraciones, y aquí sí que miro a los compañeros de otras administraciones, estamos aquí como mínimo para no molestar, como mínimo. Lo suyo sería facilitar que esas empresas tengan la posibilidad de las nuevas crecer y consolidarse, y las que llevan ya bastantes años, por lo menos mantenerse en el mercado, mantener las plantillas, dar un empleo estable y, sobre todo, seguir generando riqueza y seguir generando, y ahí lo digo como concejal de Hacienda, seguir generando impuestos, que para eso estamos algunos. Desde el Ayuntamiento saben ustedes que las atribuciones que tenemos son mínimas en el tema de empleo y sobre todo de empresas. Mantenemos una serie de ayudas, inversión a pymes, consolidación de empleo, consolidación de inversiones, y sobre todo tenemos líneas de actuación tanto con organizaciones empresariales como organizaciones sindicales. Pero lo fundamental que creo que debemos destacar sobre las administraciones, y en este caso el Ayuntamiento, es que lo que estamos es al lado del empresario, del sindicato. Gracias, y ahí siempre lo remarca Artemio, gracias a la paz social, creo que hay una buena relación entre empresas, sindicatos y administraciones. Las mesas, hay veces que son largas, pero terminan llegando a acuerdos, lo que permite que Albacete sea una ciudad y una provincia privilegiada con respecto a otras donde la conflictividad es mucho mayor y donde las empresas, que lo que buscan es estabilidad, que lo que buscan es seguridad jurídica y que lo que buscan es entidades financieras que también están por allí, está la Caixa, está Global Caja y muchas entidades financieras, buscan que las entidades financieras confíen en ellos para que apoyen sus proyectos y que les devuelvan los créditos, que es lo fundamental. Las entidades bancarias no tienen otro negocio más que les devuelvan los créditos que den. No hay otro negocio aparte. Ahí estará el Ayuntamiento. El Ayuntamiento va a estar siempre de la mano del que crea empleo, va a estar siempre de la mano del empresario, va a estar siempre de la gente que traiga riqueza, y va a estar siempre de iniciativas como la de Manuel, de reunirnos a una serie de personas que a lo mejor tenemos algo que decir o podemos algo que decir o tenemos alguna responsabilidad en esto del empleo y de creación de empresas, y que podamos hablar con plena libertad, como dice Artemio, siendo un verso suelto, pero que podamos hablar y podamos llegar a acuerdos, que es lo fundamental. Creo que es una de las cosas que más enriquece a esta ciudad y que más enriquece a esta provincia. Las pymes, como todos ustedes saben, son empresas con menos de 250 trabajadores. Son reconocidas por su contribución esencial al desarrollo económico y la creación de empleo en España, representando las pymes solo entre comillas, solo el 9,81% del tejido empresarial. Estas entidades no solo generan aproximadamente el 63%, son datos de hace unos días del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, datos relativos y referidos a diciembre del año 2023. Repito, el 99,81% en España son pymes, de menos de 250 trabajadores. Y contribuyen al 65% del Producto Interior Bruto nacional. Es destacable la labor incansable de los empresarios y autónomos que, a pesar de las dificultades, juegan un papel fundamental en la economía española, al tiempo que reciben, como decía, críticas de algunos sectores, incluso tachándolos de irresponsables. Paradojas de la vida, cuando si alguien tiene demostrada una responsabilidad y un compromiso social, son precisamente estos hombres y mujeres los que, contra viento y marea, son capaces de generar productividad y empleo, y yo tampoco me voy a meter en política, y empleo en un país lleno de excesiva burocracia institucional. Los empresarios y trabajadores sí son imprescindibles. Si de algo hay que prescindir en España, quizás, como he dicho antes, sea del exceso burocrático institucional. Algo decía Artemio también al respecto, que asfixia las arcas del Estado y, por extensión, a los empresarios y a los trabajadores, cuya presión fiscal y social resulta ya imposible de sostener, especialmente a los empresarios más pequeños y, por tanto, más susceptibles de vaivenes económicos y financieros, donde la posibilidad de financiar sus negocios es mucho más complicada.
Las pymes en España constituyen la espina dorsal de la economía, integrando una diversidad de sectores que van desde la innovación tecnológica hasta el comercio tradicional. Con más de 11 millones de empleos generados, solo las pymes, del total de 16.700.000 personas, estas empresas demuestran su capacidad para sostener y dinamizar la economía, incluso en momentos de incertidumbre económica. La gestión de estos negocios, a menudo familiar o de propiedad individual, implica no solo una dedicación total, sino también un riesgo personal significativo, ya que muchos empresarios ponen en juego su patrimonio para asegurar la viabilidad de sus empresas y el bienestar de sus empleados, algo que muchas veces se ve que no se entiende. A pesar de su evidente contribución al bienestar económico y social del país, no es infrecuente que los empresarios y autónomos se enfrenten, lo he repetido una vez más y lo digo otra vez, a críticas por parte de algunos sectores. Estas críticas, que a menudo se centran en las condiciones laborales o las decisiones empresariales, pasan por alto, sin embargo, el esfuerzo y el compromiso constante requeridos para dirigir una pyme. Requisitos y esfuerzos que cada vez se hacen mucho más difíciles. La realidad es que a muchos de estos empresarios trabajan sin descanso, no solo para mantener sus negocios a flote, sino también para asegurar los medios de subsistencia de sus trabajadores. La situación económica actual exige una reflexión importante sobre el papel que juegan las pymes y sus líderes en la sociedad. Más allá de las cifras económicas, es fundamental reconocer el valor humano y social de estos negocios que, con su esfuerzo diario, contribuyen al tejido social y económico de España. Frente a los desafíos, es imprescindible promover un diálogo constructivo entre empresarios, trabajadores y sindicatos, buscando siempre el equilibrio y el bienestar común. El diálogo social es fundamental para poner en una balanza todos los intereses y estudiar minuciosamente las necesidades de todos. Solo mediante este diálogo social constructivo, donde intervengan todas las partes, será posible el avance empresarial en España y, por consiguiente, la salvaguarda de los puestos de trabajo y de los propios empresarios. Obviar a los empresarios en cualquier objetivo donde los mismos sean una piedra fundamental se traducirá en breve tiempo en un fracaso que pagaremos todos. La labor de los empresarios y autónomos españoles, lejos de limitarse a una mera actividad económica, representa un compromiso con el desarrollo y la prosperidad de la nación. Su capacidad para adaptarse, innovar y superar adversidades no solo asegura su supervivencia empresarial y la de sus trabajadores, sino que también fortalece la economía, haciendo de España un país más competitivo y más resiliente en el escenario global. Las pymes y sus dirigentes merecen, repito, un reconocimiento por su contribución indispensable a la economía y la sociedad españolas. Es hora ya por parte de todos de valorar este esfuerzo, comprender sus desafíos y apoyar su desarrollo, garantizando así un futuro próspero para todos los españoles. Quiero quiero saludar especialmente también a Paco de la Rosa. Lo que voy a decir, evidentemente, Paco, no te va a hacer muy feliz, pero es normal. O sea, lo normal es que tú y yo discutamos mucho y lo normal es que tú y yo nos tengamos el cariño que nos tenemos y podamos distinguir las personas de las ideas. Y yo me precio de ser amigo tuyo, Paco. Pero, como digo, hay cosas que son... tú defiendes lo contrario de lo que yo, muchas veces estamos de acuerdo, que es lo bonito de esto, pero tenemos ideas diferentes de muchas cosas. En fin, yo lo que quiero es que entendáis, los datos que voy a dar no quiere decir que actualmente sean ni buenos ni malos. Os voy a poner un ejemplo. Tenéis un coche y dice que tu coche gasta mucho y dice, este año 6 litros, está muy bien, ¿no? Está bien, 6 litros. Pero es que el año pasado gastó 5 y el anterior gastó 4. Está claro que algo ocurre. Es decir, 6 litros no es un mal dato, pero si comparamos con años anteriores, estamos apreciando una desaceleración, nos guste o no nos guste. Si tu coche hace 2 años consumía 4, el anterior 5 y ahora 6, o has cambiado el modo de conducir o al motor de tu coche le está pasando alguna cosa. En cualquier caso, yo creo que lo que merece es atención. No crítica de ningún tipo, sino simplemente ponerle un poco de atención a lo que está ocurriendo. Bueno, de todos es sabido que la confederación que presido, junto a Artemio y otros 4 presidentes más, que son
digamos que lo fuerte de nuestras fuerzas, en las organizaciones provinciales, estamos sobre todo defendiendo y representando los intereses de las pequeñas y medianas empresas de la región y de los empresarios autónomos. Porque entendemos que no que el IBEX 35 no nos preocupe, no, es que van por otro lado. Es decir, las empresas grandes tienen mecanismos de autodefensa muy potentes que no las tienen ni las pymes ni los autónomos. Por tanto, nos centramos más en los problemas que tienen las pymes y los autónomos, que no quiere decir que no nos interesen los problemas de las grandes empresas, que también nos interesan, sobre todo cuando las insultan. Pero estamos muy centrados y muy preocupados en el territorio con nuestras pequeñas y medianas empresas y con los autónomos, que incluyen todo tipo de actividades. Están en el metal, están en la agricultura, están en el sector primario, en el de servicios. Tocan todos los sectores. El pasado año pues cerramos en conjunto en Castilla-La Mancha con datos moderadamente positivos. Pero, como os decía, se constata una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía que se va a prolongar a lo largo de este año y podremos ir siguiendo los indicadores. El Producto Interior Bruto de la región crece en un 1,5% en términos interanuales. Las previsiones a inicio de 2023 establecían este crecimiento en el 4%. Es decir, el Producto Interior Bruto de Castilla-La Mancha crece 3 décimas menos que en el conjunto del país en los últimos 12 meses y 2 décimas por debajo de lo que lo hizo en el anterior trimestre. Los datos de la EPA, porque estos datos no son fuente propia, los sacamos siempre de distintos organismos, en el cuarto trimestre del año 2023 nos dicen que el año terminó con casi 20.000 parados menos, con un incremento de más de 18.000 personas ocupadas. Buen dato, pero nos preocupa que en el último trimestre ha crecido el desempleo en 5.400 personas, junto con el descenso de 11.000 ocupados en la región. Lo que quiere decir y constata lo que os estoy contando, de que el coche empieza a gastar un poquito más de lo que gastaba el año anterior. Tenemos además la incógnita de los fijos discontinuos, que más de 600.000 fijos discontinuos, según FEDEA, podrían ser inactivos en el último mes. Por tanto, la desaceleración en la evolución del empleo en el final del año, en concordancia, está con la desaceleración de la actividad. Para 2024, las previsiones apuntan a que este incremento se moderaría hasta el 0,6%, sobre todo por las dificultades que tiene el sector privado, derivado del aumento continuado de costes y de la incertidumbre económica, así como por las medidas impuestas a nivel nacional por el Gobierno. Las horas efectivas trabajadas han descendido un 3,3% en el tercer trimestre del año 2023, siendo inferiores incluso a las que ya registramos antes de la pandemia en el primer trimestre de 2020. Hablamos de 1 millón de horas menos trabajadas en España con respecto al año 2019, según datos del INE. En cuanto a las exportaciones, por primera vez hemos sufrido no una caída, sino ese índice de crecimiento en exportaciones que hemos venido disfrutando durante los últimos 10 años, parece también que está teniendo un punto de inflexión. Por tanto, lo que pedimos desde aquí es que se vigile, que se sigan haciendo acciones que favorezcan que todo lo que hemos conseguido a lo largo de estos años, pues no lo vayamos a perder. El Gobierno de nuestro país entendemos que en lugar de estar apoyando a las pymes y a los autónomos, está incrementando los obstáculos con la sola motivación de recaudar más, independientemente de la situación que estén atravesando estas pymes y estos autónomos. Porque nos encontramos con mayores costes, tanto financieros como laborales. Los costes para las pymes han aumentado más de un 19% en 2 años y, a pesar de ello, las pymes no lo están repercutiendo de forma íntegra en los precios finales. Por otro lado, el incremento de los costes financieros ya está trayendo consigo un aumento de la morosidad. Una cosa lleva a la otra. Las empresas van a disponer de menor liquidez y ello repercute en la planificación y ejecución de las inversiones. En cuanto a los costes laborales, en nuestra región han subido más de un 10% en los últimos 3 años. Y solo en el último año este incremento ha sido de un 4%, datos también del INE del tercer trimestre de 2023. Mayor carga fiscal, mayores costes en las cuotas de la Seguridad Social,
y ahora un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional de forma impuesta, sin tener en cuenta ni la situación de las empresas, ni siquiera nuestra opinión. Desde CECAN ya hemos advertido en línea con COE y con CEPIME de los graves prejuicios que esta subida puede tener en nuestras pymes y autónomos, que pueden incurrir en pérdidas o incluso, las más pequeñas, quizá una quiebra. Recordar que en Castilla-La Mancha el 99% de las empresas son pymes, micropymes y empresarios autónomos. En los últimos años, el Gobierno ha elevado el salario mínimo interprofesional un 47%. Y con la subida acordada para 2024, el salario mínimo interprofesional se incrementa en un 54% desde el año 2018. Se suma también la reducción de la jornada laboral, que la ministra ha querido imponer las 37 horas y media con o sin los empresarios. Esto para nosotros es un claro desprecio al diálogo social. Las organizaciones empresariales venimos defendiendo siempre la negociación para alcanzar acuerdos. No se puede adoptar una medida como esta sin tener en cuenta a las empresas. Tan malo es, como comentaba mi amigo Paco de la Rosa el otro día, que las empresas tomen de manera unilateral, pasando por encima de los derechos de los trabajadores, decisiones que les afectan. Pero tan malo es eso como que fuera de la empresa nos vengan a imponer cómo hay que hacer las cosas en el asunto laboral de las empresas. Los analistas económicos están hablando de un coste para las empresas españolas de más de 64.000 millones de euros. Si esto lo trasladamos a nuestra región, serían más de 2.700 millones de euros los que tendrían que soportar las pymes, que son más de 120.000 empresas aproximadamente. Si hacemos los cálculos, pues nos viene a salir más o menos una media de 20.000 euros lo que tendría que pagar cada empresa. Mientras tanto, las cotizaciones e impuestos ligados al trabajo, siendo y recaudando lo mismo, de cada 10 euros del coste laboral, 4 son para el Gobierno y 6 los percibe el trabajador. Y todo esto nos lleva a una clara pérdida de competitividad de las empresas en nuestro país. Según datos del Observatorio de Productividad y Competitividad de España, que no nuestros, la productividad del trabajo en el año 2022 estaba por debajo de la registrada en el año 2020. España cae en picado como destino europeo preferente para invertir, porque a pesar de los esfuerzos que está haciendo el sector privado por mantener el empleo, se percibe una falta de confianza generada por las decisiones políticas que merman la competitividad y la actividad empresarial de nuestro país. Y os voy a leer algo que os va a llamar la atención. El BEI, Banco Europeo de Inversiones, avisa de que el clima político y regulatorio frena la inversión de las empresas en España. El ritmo de crecimiento de la economía española en los últimos años está ocultando una gran debilidad del país. No hay inversión productiva. A finales de 2023, la inversión real seguía un 5% por debajo de los niveles previos a la pandemia y su peso en el Producto Interior Bruto está ya en niveles próximos a la crisis financiera. El crecimiento sin inversión provoca pérdidas de productividad y dificulta los futuros avances del Producto Interior Bruto, por lo que es un indicador clave para el país de cara a los próximos años. Uno de los motivos de este déficit inversor es el mal clima político y regulatorio existente en España que no favorece la inversión. Es Nadia Calviño quien lo dice. Curiosamente ha salido del país, supongo que ha alejado el foco, y cuando uno aleja el foco ve más claros los problemas. Pero insisto, no lo he dicho yo, lo ha dicho la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, que fue vicepresidenta de este Gobierno y ministra de Economía. Vale, creo que es súper significativo que alguien que está en una esfera con suficiente información como para poder hablar de lo que ocurre esté diciendo que hay que cambiar el rumbo. La inestabilidad política está teniendo un coste para la economía. Según la encuesta del Banco de España sobre la actividad empresarial referente al cuarto trimestre de 2023, la creciente incertidumbre sobre la política económica se ha convertido ya en el principal lastre de la actividad empresarial en España, por delante del coste de la energía y otros problemas. Como recientemente puso de manifiesto CEPIME, existen más de 100 obstáculos o regulaciones laborales, fiscales y burocráticos que impiden crecer a las empresas y competir en condiciones de igualdad con nuestros socios de la Unión Europea o rivales, como lo queramos entender.
Respecto al asentismo, que también es un problema importante y que por primera vez lo hemos metido en el acuerdo para la negociación colectiva, decir que en el año 2023 se registraron unos datos históricos, ya que se tramitaron más de 8 millones de bajas laborales y el coste total del asentismo se disparó hasta los 142.000 millones de euros. Por otro lado, la financiación de las empresas ha caído en el 2023 un 2,6% y a las familias un 2%, en contraste con el crecimiento de financiación que ha habido en las administraciones públicas, que ha sido de un 4,6% más que en el año 2022. En definitiva, las pymes y autónomos de nuestra región tienen ante sí un escenario complicado, que no quiere decir nada nuevo. Siempre hemos sabido pelear en las duras y en las maduras y así seguiremos haciéndolo. Pero en el que estamos desayunando cada día con una nueva medida intervencionista por parte del Gobierno nacional que supone más cargas para las empresas pequeñas. Recordar que esto se viene a sumar a los largos años de dificultades de las empresas. Desde el año 2007, con la crisis económica y financiera y la restricción del crédito, la consecuente pérdida de actividad obligó a cerrar a muchas empresas que eran viables con otra regulación. Desde esa crisis, las administraciones públicas han sido siempre las principales receptoras de la financiación del sistema, en detrimento de las empresas y las familias. Después llegó la pandemia, cuando aún no se habían recuperado nuestras pymes y las consecuencias tan dramáticas que tuvieron para la actividad. Y ahora las pymes que han conseguido sobrevivir se encuentran este escenario, que es lo contrario a lo que necesitan para seguir desarrollando su actividad. Elementos que al final, nos gusten o no, están lastrando la competitividad y la productividad de nuestro país. La productividad en España ha caído en 7,3 puntos desde el año 2000, 7,3 puntos del año 2000, la productividad. Y una competitividad donde nos mantenemos en el puesto número 36 del ranking de competitividad mundial que publica el IMD. Entre los factores que lastran nuestra competitividad está la falta de eficiencia en las políticas para controlar el desempleo y en particular el paro estructural que tenemos en este país, lo que nos lleva a que nuestro país se sitúa en el puesto 51 de 64 países en eficiencia gubernamental, de nota. Mientras que en positivo hay que destacar que este informe, la eficiencia empresarial y de entre otros los sectores, sobre todo el sector servicios, marcan en positivo. Detrás de las claves para ganar competitividad, el informe apunta que España debe invertir los fondos europeos de manera eficiente. Recordemos que no están llegando a las pymes, o al menos no lo conocemos, además de reducir la presión fiscal y generar un marco más favorable para las empresas. Sin ánimo de que esto sea ni mucho menos un mensaje negativo, es un mensaje, digamos que para provocar preocupación y, por tanto, ponernos manos a la obra, todos. Todo no puede recaer en el peso de un pequeño y mediano empresario. Todo no puede recaer ahí, no se puede jugar todo a que el pequeño y mediano empresario necesita ayudas, necesita, no digo ya comprensión y que dejen de insultar a los empresarios, que ya es mucho pedir, pero hombre, no poner al empresario en la diana para tirarle el dardo, sino poner al empresario en el centro de la solución de todos los problemas. Yo creo que nos guste o no nos guste, sin empresas no hay empleo, sin empleo no hay futuro. Que hay organismos o sindicatos que tienen que controlar que no haya abusos empresariales, absolutamente de acuerdo, vamos, absolutamente de acuerdo. No vamos a decir nada, todo lo contrario. Los propios empresarios estamos encantados de que no pueda haber empresarios piratas, porque es una competencia desleal para el resto. Pero por lo demás, ojo que vienen curvas. Tenemos algo que nos diferencia, y es verdad, y yo siempre lo pongo en valor, con el resto de los territorios españoles, o sobre todo con las medidas que está tomando el Gobierno central. Y es que aquí hemos sido capaces de tener un entendimiento, de llegar a un acuerdo y firmar acuerdos que favorecen tanto a los representantes de los trabajadores y a los trabajadores, como acuerdos que representan un beneficio para nuestros pequeños empresarios y nuestros autónomos. Y eso se consigue porque hablamos, permanentemente hablamos, no despreciamos nada. Aquí no pensamos que los sindicatos sean los malos, ni que el Gobierno nos esté poniendo trabas. Aquí lo que hacemos es construir en positivo, y para eso sabemos que nos tenemos que sentar y echar horas.
y echar horas. Pero cuando todos conocéis que se ha firmado un acuerdo en el que hemos participado los empresarios, los sindicatos y el gobierno, ese acuerdo lleva además, y no os quiero exagerar nada, más de 300 reuniones, con una documentación que bien fácil puede superar los 15.000 folios de las aportaciones que hemos hecho, UGT, comisiones y CECAN en este caso. Y eso es así, es real. O sea, que se desprecie un acuerdo que ha sido tan bueno, y llevamos ya 14 acuerdos, Paco, desde que empezó. Acuerdos que han sido muy positivos para todos, para pymes, autónomos y trabajadores. Eso no se puede despreciar. Yo lo único que haría con eso es aprender de ahí. Y tratar de que en el Gobierno de España sean comprensivos con la situación y sean capaces de que juguemos todos en las mismas reglas. Cuando uno sale a jugar un partido y te encuentras que el árbitro lleva la camiseta del equipo contrario, joder, ya el partido no pinta bien. Y nos está ocurriendo. El árbitro, el que tiene que poner orden en la negociación, está de parte de una parte. Y eso no puede ser. Ni es bueno con un gobierno de derechas, ni es bueno con un gobierno de izquierdas. El árbitro ha de ser neutral. Y el árbitro que tiene que ser proactivo en la negociación colectiva. Y proactivo en el diálogo social. Pero no ponerte ni de parte de uno ni de parte del otro. Nosotros creo que somos lo suficientemente mayores y maduros en esta región como para saber entendernos, teniendo clarísimo que partimos de situaciones muy distintas y que lo que yo diga hoy, mañana Paco me lo va a contestar. Yo no, Paco, yo no te contesto, ni te voy a decir nada. Nada. Pues soy más discreto que tú, reconócelo. Pero yo sé que mañana Paco va a decir algo de lo que yo he dicho hoy aquí, pero es normal. O sea, yo es que estoy defendiendo empresarios y estoy representando empresarios que lo están pasando mal. Y quien no se crea que la pyme y los autónomos de esta región, como del resto de España, lo está pasando mal, es que no conoce la realidad o simplemente no quiere escuchar. Pero lanzar, tal y como estamos, mensajes tan fabulosos de que España es el país de las musas, es un error como la copa de un piano, porque ni España es un desastre, ni España es el país de las musas. España necesita gente que trabaje mucho y que saque las cosas adelante con sentido común. Eso necesita España, mucho sentido común. Muchísimas gracias, os pido perdón otra vez por el retraso y estoy a vuestra disposición.